¿Estamos? ¿Ahí? ¿Qué les parece? ¿Se ve? Ahí sí, profe. Bueno, buenas noches entonces. Nuevamente vamos a dar inicio a lo que hace a nuestra clase. Recuerden que hacemos la continuación de la unidad comprensión lectora. Vamos a trabajar en este caso algunos puntos de esta unidad que hace referencia a los textos descriptivos y narrativos. Hablamos también del vocabulario contextual, sinonimia, antonimia, ideas por párrafos y secuencia lógica. Para dar inicio un poquito a lo que hace al texto descriptivo, habla de que la descripción dice que es un proceso mediante el cual intentamos representar utilizando mecanismos de expresión lingüística. La imagen de una cosa, una persona, un ambiente, tal y como si fuera que el lector, ¿verdad?, tuviera delante esa situación, ¿verdad?, y estuviera percibiendo con sus propios sentidos. ¿Qué es lo que hace entonces la descripción? La descripción pretende provocar entonces en la imaginación del lector una impresión similar a la impresión sensible, como si fuera que este lector se transporta a ese lugar y puede ver todos los detalles que se le está brindando. Intercalan, o sea que es un poco diferente a lo que hace a la narración o al texto narrativo, ¿verdad? Donde en el texto narrativo se intercalan muchos momentos. ¿Por qué? Porque en este caso el texto narrativo relata sucesos que se desarrollan en un tiempo, ¿verdad? En un tiempo determinado, en un contexto. Mientras que en la descripción, ¿verdad?, lo descrito se paraliza considerándose fuera de un flujo temporal. O sea, no habla de un tiempo, hace una descripción y la persona se imagina qué es lo que nos está queriendo transmitir el texto, ¿verdad? ¿Qué sucede con el texto descriptivo? El texto descriptivo, ¿verdad?, tiene un objetivo y es que la persona se imagine lo descrito, ya sean esto algún proceso, alguna cosa o algún suceso que esté ocurriendo, ¿verdad? Entonces uno lleva la imaginación y dice, eso está ocurriendo de esta manera, o se está realizando de esta manera, o esta persona, esto es lo que le pasó. ¿Por qué? Porque me estoy imaginando con todos los detalles que se me está brindando. Hay que tener en cuenta también que el texto descriptivo cuenta con algunos elementos. En este caso, uno primordial es la precisión y la objetividad en la observación, porque una de las primeras etapas entonces para la descripción es la observación. Tiene que haber también una claridad en la exposición mediante la exactitud de las palabras que se emplean. Tiene que haber una lógica de presentación de los elementos a través de una estricta y rigurosa ordenación de los mismos. Y el lenguaje usado es de valor denotativo, o sea que está ausente todas las connotaciones, o sea, no hay un valor figurado, no hay metáforas en esta descripción. Usa abundante de vocablos técnicos apropiados en la materia en cuestión. O sea que nosotros podemos describir hoy día qué es lo que podemos describir, qué es lo que nos tiene hoy día en cuarentena. El COVID. El COVID. Entonces, nosotros podemos hacer la descripción de este virus de alguna u otra manera, de qué manera, de la forma en que está, ¿cómo es que se dice?, afectando, o cómo, de qué manera se presentó, qué es lo que afecta. Entonces, se está haciendo también una descripción de ello. Cuando nosotros leemos algún material referente a eso, lo que estamos viendo es un texto descriptivo sobre este virus. Bueno. Recordar también que la estructura del texto descriptivo es deductiva e inductiva. Cuando decimos que es deductiva, va desde lo general a lo más específico. Y cuando hablamos de inductiva, va desde las partes más pequeñas, ¿verdad?, de las partes para llegar al todo. Bueno, también hablamos de que el proceso de descripción se divide en 3 etapas. Y como hablábamos hace rato, la fase final es presentar qué es lo que se definió en las primeras 2 etapas. La primera entonces consiste en observar, que es lo que decíamos, que nosotros tenemos que ser objetivos en nuestra observación, ¿verdad? Consiste en observar la realidad analizando detenidamente cada uno de los detalles que estamos percibiendo. Y
de esta manera que nosotros podamos reconocer para que luego en la segunda etapa nosotros podamos ordenar toda la información y de esta manera presentar nuestra descripción. Eso es un poquito lo que hace al texto descriptivo. Si nosotros hacemos si yo les hago una lectura, quisiera que ustedes se imaginen y digo, era aquel recinto la habitación de un horrible gigante. Me gustaría que ustedes escuchen lo que les estoy diciendo, se imaginen y eso plasmen ahora mismo en una hoja, en un papel. ¿Qué es lo que les vino a la mente de todo lo que yo les estoy leyendo? Entonces eso es lo que quiero que ustedes plasmen. Escuchen atentamente lo que les voy diciendo y ustedes van a ir plasmando entonces eso en un papel. Inicio nuevamente. Era aquel recinto la habitación de un hombre, de un horrible gigante, tan espantoso como era difícil imaginar. Su estatura era colosal, su corpulencia como la de una mole de piedra, y en medio de la frente tenía un solo ojo, cuya mirada ponía espanto en el ánimo de quien lo veía. Y esto se extrajo de la Odisea de Homero. Entonces, me gustaría saber qué es lo que ustedes se imaginaron y cómo pudieron plasmar ustedes eso en una hoja de papel, ¿sí? ¿Pudieron oír todos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, después quiero ver sus trabajos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un atardecer. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a tener una tarea que ya está dentro del ejercicio, planteado dentro del ejercicio práctico, y lo que ustedes van a hacer es la descripción de un atardecer. No necesariamente este atardecer, sino que el atardecer que ustedes mañana o pasado salgan al patio de su casa y puedan observar, puedan deleitar ese atardecer, y esa descripción es la que ustedes van a hacer, ¿sí? Bueno, seguimos entonces lo que hace referencia al texto narrativo. ¿Qué es el texto narrativo entonces? Cuando nosotros hablamos o nos referimos a un texto narrativo, decimos que se realiza un relato. ¿Un relato de qué? De una serie de acontecimientos, una serie de sucesos que le afectan a personajes y se desarrollan en un entorno determinado. Sería entonces un tipo de texto que todo escritor de ficción utiliza para transmitir sus mundos más o menos imaginarios, o sea, lo que se estaría imaginando el, el autor, ¿verdad? La secuencia es la que se dan los hechos narrados. En este caso puede ser lineal, puede haber un flashback de donde se recuerdan hechos pasados, puede haber un in media res cuando se inicia la mitad de una historia, o puede ser también un flash forward si empieza por el final. Entonces, estas anotaciones es lo que ustedes van a hacer. Existe la secuencia de los hechos que pueden ser lineal, un flashback, un in media res o un flash forward. Bueno, como en todos los tipos de texto, entonces, también en toda narración pueden distinguirse las partes, ¿verdad? En este caso, las partes están bien diferenciadas y aquí podemos visualizar que hablamos de una introducción, un nudo y un desenlace. En la introducción, ¿qué es lo que se hace? Se plantea la situación que se va a realizar, ¿verdad? Que se va a desarrollar. Se realiza una presentación de los personajes, del entorno donde se va a desarrollar, y es probablemente la parte fundamental de un texto narrativo, porque de ella depende que la obra sea o no capaz de captar la atención del lector. El nudo, en toda narración se plantea siempre un conflicto, hay un momento cumbre en que todas las líneas planteadas en la introducción convergen, ¿verdad? Y es un hecho fundamental que marca todo relato. Y el desenlace viene a ser el momento en el que el conflicto planteado como nudo de la narración llega entonces a la conclusión. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si la introducción capta la atención del lector y el nudo consolida toda esta narración, el desenlace puede ser el punto en que un relato triunfe o también pueda fracasar en la mente del lector, o sea, que no le llame la atención.
El texto narrativo se caracteriza también por tener diferentes elementos. En este caso, los elementos son el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y la acción, ¿sí? El narrador es quien cuenta la historia, ¿verdad? Los personajes, los que actúan en cada uno de los acontecimientos que van sucediendo. El espacio es uno o varios lugares específicos donde está transcurriendo la historia. Viene a ser el contexto donde se desarrolla. El tiempo viene a ser el momento, la época en que ocurren los acontecimientos, ¿verdad? Puede haber una cronología referente a eso. Y también la acción viene a ser el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo que se va deduciendo a medida que avanza el relato. Los textos narrativos entonces pueden ser diversos y cada uno presenta características particulares. Pero se identifican como texto narrativo porque tienen en común la estructura de la narración. Y es así que nosotros vamos a encontrar en este caso algunos ejemplos como los mitos, las fábulas, el chiste, poemas, biografías, crónicas, novelas, anécdotas, ¿verdad? Artículos periodísticos, el cuento, el reportaje, entonces son textos narrativos. Si yo digo, quiero que escuchen aquí y digo, un tigre que cuando cachorro había sido capturado por humanos fue liberado luego de varios años de vida doméstica. La vida entre los hombres no había menguado sus fuerzas ni sus instintos. En cuanto lo liberaron, corrió a la selva, ya en la espesura. Entonces, aquí hablamos un poco de narración. Está narrando qué es lo que ocurre con este personaje. ¿Quién es nuestro personaje en este texto narrativo? No. ¿Cómo? El león. El tigre. Tigre. El Tigre. tigre, Tigre, sí. perdón, el tigre. El tigre, ¿verdad? ¿Y dónde fue a parar el tigre? A la selva. A la En la selva, selva. a la selva. ¿Cómo se imaginan ustedes esa selva? Desastre. Bueno, seguimos entonces lo que hace nuestra clase. Ahora vamos a hablar referente a los sinónimos. Quisiera saber qué saben ustedes de los sinónimos. En este caso, ¿qué hablan? Que son palabras o expresiones que, ¿qué pasa con estas palabras? Se asemejan poco. Semejante. Semejantes, muy bien. Tienen diferentes significados. Bien. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. Dice que los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos. En este caso podemos decir que pertenecen a la misma categoría gramatical. Entonces, por tanto, se puede sustituir, ¿verdad? O sea, nosotros podemos sustituir o intercambiar en un texto sin que ésta sufra una modificación en su sentido, ¿verdad? O sea, si yo digo, dentro de 2 meses tendremos que asistir a la boda de mi prima. O dentro de 2 meses se realiza, mi prima contraerá matrimonio. Entonces, ¿estoy diciendo lo mismo o no? Sí, profe, lo mismo sería. Sería lo mismo, ¿verdad? Si nosotros miramos aquí las imágenes, hablamos. Si yo digo lucha o digo pelea, estoy diciendo lo mismo. Si digo contienda, si digo batalla, estoy diciendo lo mismo. Puedo utilizar cualquiera de estas palabras empleando en alguna frase, algún texto que estés utilizando. ¿Por qué? Porque viene a ser su sinónimo. O sea, no va a cambiar el sentido de lo que quiero expresar. Bueno, también podemos decir, vamos a darnos cuenta que los sinónimos, hablamos también que los sinónimos tienen igual significado, ¿verdad? Hablamos que tenemos también sinónimos perfectos y sinónimos imperfectos. Cuando yo digo sinónimos perfectos, ¿verdad? Son palabras homólogas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienen igual significado. Si yo digo borracho, digo ebrio, tiene el mismo significado. Si yo digo obsequiar, regalar, eso tiene el mismo significado.
Y como nuestro ejemplo dice, si yo digo boda, digo matrimonio, esto voy a tener un mismo significado. ¿Es así? Pero también hablamos nosotros de sinónimos imperfectos, que son los relativos aproximados, ¿verdad? Así se le llama. Que son aquellos que tienen un significado parecido, apropiado. Por ejemplo, si yo digo sofocar y hablo de la palabra asfixiar, entonces sofocar, ¿qué quiere decir? Asfixiar, ¿qué quiere decir? Entonces ahí ustedes van a buscar en su diccionario y van a ver si existe una diferencia, ¿sí? Si yo digo colmar, ¿qué quiere decir colmar? ¿Qué quiere decir llenar? Entonces se busca eso en el diccionario, ¿sí? En nuestro foro quiero que me pongan qué significa eso, ¿verdad? Sofocar, asfixiar, colmar, llenar. Bueno, luego siempre relacionamos sinónimo con su antónimo, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de la antonimia, ¿qué es lo que estamos hablando, verdad? Que son palabras que tienen un significado totalmente opuesto o contrario, ¿verdad? Debe pertenecer, al igual que los sinónimos, a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, cuando yo hablo de la antonimia, puedo decir que ninguna palabra se encuentra aislada en la conciencia del hombre, sino que siempre va vinculada a otros términos. Si yo digo la palabra conocimiento, ¿qué les viene a ustedes a la mente? Ignorancia. Sí, pero sin hablar nosotros de la antonimia. Cuando yo digo la palabra conocimiento, ¿qué viene a la mente de ustedes? No quiero que me digan lo contrario Conocer, de conocer. ¿Qué más? Recolectar información. Recolectar información. ¿Qué más? Hablamos. ¿Qué tener más? un concepto, Sí, ¿qué más? ¿Qué más digo? Conocimiento. ¿A qué me hace referencia la palabra conocimiento? El saber algo. Al saber algo, muy bien. Puedo relacionar la palabra conocimiento con aprendizaje, puedo relacionar la palabra conocimiento con enseñanza. Si hablo de conocimiento, puedo decir inteligencia. ¿Es así? Hablamos de conocimiento y podemos hablar de memoria. Bueno, todas estas asociaciones que estamos haciendo con la palabra conocimiento, entonces, nos ayuda a precisar cuál es el valor significativo de la palabra, ¿verdad? De ese término. Pero siempre es necesario, entonces, en consecuencia, cuál es la presencia de otro vocablo en sentido opuesto. Y es aquí donde hablamos nosotros del antónimo, ¿verdad? ¿Por qué hablamos nosotros del sentido opuesto? Para su determinación semántica. Entonces, así, nosotros podemos decir que el significado de conocimiento tendría al contraste, como decía la compañera hace un rato, hace referencia a la ignorancia, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje, si yo digo aprendizaje, su oposición sería, por oposición a enseñanza, puedo hablar de concentración, por oposición de distracción, puedo hablar de, a ver, ¿qué puede ser? De distracción, ¿qué puede ser? Concentración, distracción, ¿verdad? Si yo hablo de teoría, puedo hablar de práctica. Entonces ahí estoy hablando de los antónimos. A estas oposiciones y contraste entonces de significados es lo que nosotros le vamos a denominar antónimos. El antónimo entonces es un sustantivo que describe las palabras que expresan ideas opuestas, ideas contrarias en relación a un término. Y así como tenemos en el slide, lo opuesto de día viene a ser noche. Noche. La posición o contraste de significado entonces se denomina antonimia. La palabra antónimo se origina del griego y está formado con el sufijo que indica lo contrario y onoma que expresa nombre y en el conjunto ¿qué significa? ¿Qué dice que significa? Contrario al nombre. Contrario al nombre. Entonces,
Cuando hablamos de la antonimia es contrariedad de significado, ¿verdad? En este caso podemos decir que es considerada como una de las relaciones semánticas más importantes y como un fenómeno contrario a la sinonimia. Acá en las imágenes tenemos, por ejemplo, la palabra limpio y su contrario o su antónimo es la palabra sucio. Sucio. En este caso tenemos ropa seca y aquí tenemos ropa mojada. ¿Sí? Mojado. Entonces ahí es donde encontramos nosotros el antónimo, el opuesto de la palabra. Eso es entonces lo que va a reflejar cuál es el significado de mi palabra. ¿Por qué hablamos nosotros de esto? Porque cuando nosotros analizamos algún texto, nosotros tenemos que saber a qué se va a referir. Si, por ejemplo, nosotros hacemos la lectura de un texto y encontramos palabras desconocidas, vamos a extraer esas palabras desconocidas, vamos a buscar en el diccionario y ¿qué es lo que va a suceder ahí? Tenemos que contextualizar esto. La palabra. Faltan 9 minutos, profe. Falta todavía. A mí me parece que ya... No, ¿Sigue? está grabando todavía. 9 minutos y medio. Bueno, perfecto. Es bueno. Entonces, si nosotros hablamos de contextualizar, vamos a verificar nuevamente nuestra... ¿Pueden verificar? ¿Les sale? Compartir. Sí, profe. ¿Pueden están visualizando? Sí. Bueno, ya. Mojada seca. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un texto, lo que tenemos que hacer es contextualizar esa palabra. Supónganse que ustedes extraen las palabras desconocidas, van al diccionario y no es el primer significado que encuentran el que va a ser el correcto, sino que ustedes tienen que relacionar si ese significado que se expresa en ese diccionario hace referencia a lo que ustedes están leyendo en su texto. A veces ustedes van a encontrar dos o tres conceptos de palabras, ¿verdad? Y tienen que ver cuál de ellos es el que se relaciona, perdón, definición de palabras y cuál de ellos es el que se relaciona con el texto que están leyendo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, por ejemplo, si yo tengo la palabra, digo la palabra convenio. Ustedes tienen en mente la palabra convenio. ¿A qué les hace referencia la palabra convenio? Unión. Unión, ¿qué más? Vínculo. Vínculo. No se me viene otra palabra. Bueno, pero cuando yo diga esta palabra convenio, emplee en una frase y diga, el convenio con la empresa de agua potable no pudo cumplirlo porque quedó sin empleo. Y yo quiero hablar acá de un antónimo. ¿Cuál sería el antónimo de convenio? Yo digo, el convenio con la empresa de agua potable no pudo cumplirlo porque quedó sin empleo. Y puede ser un tratado, puede ser desorden, puede ser economía, puede ser rechazar o puede ser desacuerdo. Una es así, Desacuerdo, profe. Desacuerdo. en desacuerdo. Muy bien. ¿Por qué dicen por qué no es rechazar? Porque ahí está diciendo que no pudo o algo así, no que no quería, algo así. Que no pudo cumplirlo, ¿verdad? Porque quedó Sí. sin empleo. Entonces, ustedes hicieron relación con la frase para poder ver cuál de las palabras iban a emplear o sustituir en este caso, ¿verdad? Esa es la relación que ustedes tienen que hacer. ¿Entendió hasta ahí? Bueno, Sí, Sí. profe. ¿cuántos minutos nos quedan? 6. Bueno, continuamos entonces. Tenemos lo que hace referencia al queísmo, al leísmo y al loísmo.
¿Qué es lo que dice del queísmo? El queísmo dice que es un error gramatical y de sintaxis, tanto al hablar como al escribir, en el que se suprime una preposición antes de la conjunción que. Es decir, que cuando se conecta una oración o un verbo con otra oración y el conectivo correcto, vienen a ser estas conjunciones compuestas, como se les presenta aquí, ¿sí? Tenemos entonces las conjunciones de que, con que, la que, a la que, por la que. Entonces, si yo digo, la escuela en la que estudié, estoy diciendo, me estoy expresando correctamente. Ahora si digo, la escuela en que estudié, está incorrecto. Si yo digo, la casa de que te hablaba, la casa que te hablaba. Entonces, ahí ya nos damos cuenta cuál es el incorrecto y cuál es el correcto. ¿Qué es lo que hacemos entonces? ¿Qué es lo que estamos utilizando aquí? Profe, ¿Sí? en la segunda oración yo diría la casa de la que te hablaba. Eso es incorrecto también. La casa, De la que te hablaba. acá hablamos. La casa de la que te hablaba. Sí, Sí, ¿verdad? sí, está bien. De la que te hablaba. Y la casa que te hablaba ya me da algo incorrecto al expresarlo. Sí, está bien, perfecto. Luego vamos a los leísmos. El leísmo es el fenómeno gramatical que se produce cuando se utilizan los pronombres personales átonos de complemento indirecto. Y acá hablamos de le y les, en función de complemento directo, donde deberían haberse escrito los pronombres de complemento directo, o sea, la, las, lo o los, según la oración. Y esto ustedes se van a dar cuenta a la manera que ustedes se vayan expresando, ¿sí? Más que nada va a ser en esos momentos en los que ustedes se van a dar cuenta si se están expresando de manera correcta o no. No aparece con nada. ¿Cómo? ¿Hola? Se le activó nomás el micrófono, parece, profe. ¿Y ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha, profe? Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo que habla de Mario. Mario entró, no le vi salir. Aquí hablamos del leísmo masculino de persona admitido por la academia. Pero lo correcto realmente es, Mario entró, no lo vi salir. Entonces la palabra lo es lo que tengo que utilizar. Y nosotros generalmente decimos, no le vi pasar o no le vi cuando entró. Y supongamos que alguien les pregunte, ¿viste a tu compañero Víctor entrar? No le vi, profe. ¿Cuál sería lo correcto? No lo vi. O sea, hay que hacer referencia al género. Al género, muy bien. Si digo, María entró, no le vi salir. Entonces ahora voy a emplear, María entró, no la vi salir, no la vi entrar. Entonces eso es lo que yo tengo que emplear ahora, no el le, porque eso es lo que nosotros generalmente estamos utilizando, ¿verdad? A la hora de expresarnos. Si yo digo, Pablo les saludó, y están presentes ahí Cintia y Oilda. ¿Está bien cómo me estoy expresando? No las vi salir. No, la frase dice, Pablo les saludó. Y nosotros decimos que están ahí, a quienes les saludó es a Cintia y a Oilda. ¿Cómo sería Las saludó, tiene que ser. muy bien. Pablo las saludó. Muy bien, excelente. Podemos pasar entonces el leísmo. Nos vamos entonces a loísmo. El loísmo es el fenómeno gramatical que se produce cuando se utilizan, ¿qué se utiliza? Los pronombres personales. Los pronombres personales átonos de complemento directo del masculino lo y los, y en función de complemento indirecto donde deberían haberse escrito los pronombres personales átonos de complemento indirecto, le o les. En este caso, hablamos, a Juan no le gustó mucho el plan de viaje. Acá sí yo tengo que emplear el le. A Juan no le gustó mucho el plan de viaje.
Esto sí, mucho no escuchamos, ¿verdad? No es tan general, no es tan utilizado como el leísmo, ¿verdad? El leísmo nos damos cuenta cuando estamos empleando mal. Bueno, y un poquito esto es lo que presentamos. Tenemos entonces lo referente a queísmo, leísmo y loísmo, ¿sí? Bueno, y para culminar la clase tenemos los ejercicios prácticos que se encuentran en la plataforma. Por favor, si ustedes realizan esos ejercicios de manera que puedan estar practicando ya. Recuerden tener su diccionario a mano para poder realizar esta actividad que les presento hoy en la clase 5. Todas las tareas deben ser enviadas a esta plataforma. El próximo encuentro para el desarrollo de la clase es nuevamente el 26 de mayo a la misma hora. Y el examen parcial también está previsto para esa fecha y está calendarizado. Tendrá un horario hasta las 23 horas para poder realizar entonces ustedes ese día su